por el nacionalismo abstracto de la suave patria de Ramón López Velarde es, a la manera de ciertos poemas románticos y realistas decimonónicos, pensemos en Guillermo Prieto o Juan de Dios Peza, una hélice en el corazón de los contemporáneos, que los contemporáneos catalizó la necesidad, como poetas fundadores de nuestras instituciones educativas, de confeccionar poemas totales, poemas monumentos. Baste enumerar Canto a un Dios mineral, Simbad del Varado, Muerte sin fin. El poema extenso en México, libro de ensayos sobre el tema, compendiado por Oliverio Arriola, que nos acompaña, y editado por Los 400, es un acercamiento elemental a esta tradición que ha marcado un reto para los poetas vivos actuales, que han decidido jugarse su licitación canónica para estar dentro de los monumentos que adornan el Paseo de la Reforma con sus poemas extensos. A lo que Oliverio Arriola en el prólogo acota, respecto a los poemas incluidos en el compendio, que están en aras de una poética de principios del siglo XXI, donde sus autores con propuestas sólidas se van encaminando hacia otras formas divergentes e innovadoras de la poesía. Dentro de los antecedentes queda un hueco expectante con poemas líricos largos, y aquí cabe la expectativa entre lo largo, lo extenso, y bueno, que quede en esa acotación también que voy a demarcar por aquí, no mencionados: La Lamentación de Dido, de Rosario Castellanos, Las Vírgenes Terrestres, de Enriqueta Ochoa, A manera de pretexto el mar, de Norma Basúa, o La pretensión filosófica deconstructiva de Enrique González Rojo Arthur, para deletrear el infinito, compuesta de 4 largos tomos. Esta ausencia vale la pena marcarla. También podríamos pensar en Cada cosa es Babel, de Eduardo Lizalde, que es uno de los poemas conceptuales, poeticistas más completos y que tiene una modernidad riquísima, o El Jicuri, de José Vicente Anaya. Esta ausencia vale la pena marcarla no como defecto, sino como expectativa para dar continuidad crítica a la brecha que abre este tomo de ensayos, necesarios como primeras piedras. Un libro importante desde la perspectiva editorial independiente que se acerca a temas centrales de la tradición, con la búsqueda de aportar novedad al abordar plumas que ejercen cierta autoridad desde el ejercicio del poema extenso. Aunque el acercamiento de los ensayistas gira mayoritariamente en torno a la poética de Tierra Baldía de T.C. Eliot, otro referente frecuente es Walter Benjamin, cuando retoma el Flaneur, ese paciente que, presa del aburrimiento, estoy citando, se lanza a las calles para descubrir la ciudad, para perder su identidad en la masa que lo enfrenta. Con ambos referentes, el libro se perfila como un espacio de disección para la crítica especializada que podrá generar preguntas importantes sobre la naturaleza del poema extenso en México. El libro está compuesto de 3 perspectivas elementales. La primera, 2 textos que se desenvuelven desde la visión subjetiva de los autores a partir de su relación, sea con los poetas o con los poemas. Luis Alberto Arellano, que abre la 70 de ensayos con El cuerpo abierto en Dos es vulnerable, hace un bosquejo rápido sobre el poeta y editor Luis Armenta Malpica, recién homenajeado en Palizada, Campeche, a partir de su poema Voluntad de la Luz, que fue reeditado por Mantis Editores en 2011, con una traducción al inglés. El otro texto realizado, abuelo de vivencia e impresión poética, ese crujir de huesos del cuerpo deshuesado, es de Jesús Bartolo Bello, que nos sumerge en sus vericuetos para conocer al poeta que hasta la fecha ha realizado el poema más extenso en México, sin contar a Enrique González Rojo Arthur, Max Rojas, con su poema infinito Cuerpos, que al día de hoy no ha sido publicado en su totalidad y que, con memoria de los cuerpos, el primer tomo de dicho poema obtuvo el premio iberoamericano No Carlos Pellicer para obra publicada en 2010. Bartolo Bello nos habla sobre la personalidad del poeta y, de manera veloz, invita a estudiarlo. 3 de los ensayos se desarrollan a partir del ojo analítico que confecciona Octavio Paz en Contar y Cantar, a propósito del poema extenso. Óscar González, Carmen Álvarez Lobato y David de la Torre, los 2 últimos también publicaron recientemente ensayos
sobre el poeta Josué Mirlo, en Tradición y Transgresión, aproximaciones a la poética de Josué Mirlo, otro poeta del Estado de México que se está revalorando o estudiando. Desarrollaron sus trabajos a partir del tratamiento del Nobel mexicano, decisión acertada en tanto a las poéticas que analizan. Por su parte, Óscar González analiza en Muerte y Soledad el poema Dylan y las ballenas de María Baranda, con el despliegue del brebaje de poetas ingleses que soportan los versos, de los cuales hace un balance comparativo a partir evidentemente de Dylan Thomas. Por su parte, Carmen Álvarez se adentra en el tema de Caldero Ciego, ópera prima de Silvia Plath, publicado en el 2000, en un texto titulado El poema extenso y el viaje de la memoria, donde aborda la carga lírica y la paulatina desvinculación de la noción tradicional del poema como sujeto de divinidad. David de la Torre analiza la estructura de la heladera de las cosas vivas de Malva Flores en el largo viaje de las palabras a la realidad. Los tres ensayos tienen por común el tratamiento que dan al ensayo, un poco con la aproximación interpretativa de los versos y otro tanto referenciando las influencias y nociones intertextuales que sostienen a los poemas. Este es el bloque mayor del libro, que empatiza con la intención que el compilador expone en su prólogo, con la claridad de buscar un principio general para acercarse al poema extenso que se realiza actualmente en México, sobre todo a partir de la definición de Octavio Paz. El tercer y último bloque está compuesto por dos ensayos que fueron realizados con un enfoque hondo sobre los poemas que abordan y que tienen frescura, sea por los poemas mismos o por el acercamiento que nos hacen a ellos las autoras. Ana Franco Ortuño plantea un laberinto de la tradición, el cual analiza a partir de la tierra nativa de José Luis Rivas, en la Estación de los Muertos y el laberinto de la tradición, y Adriana Tafoya desarrolla el canon del Salmón, una poética inaugural, el ascenso a la muerte y el canon del Salmón, que desarrolla ontológicamente en su libro poema Asalto de Río, Agonía del Salmón, Raúl Renán. El poema extenso en México es sin duda un libro que los estudiosos y también los paseantes de la poesía se verán en la necesidad de leer. Es importante saber que los poetas son los que dan reconocimiento a los poetas, y en esa premisa podemos pensar que este libro nos da ese valor. Poetas que leen a poetas y los ponen sobre la mesa para repensar sus poemas. Es un gran comienzo. Los libros de ensayo sobre poesía, sabemos, no son conclusivos, sino referenciales. Por tanto, este primer libro sobre el tema seguramente generará en los apasionados del género la exigencia de una segunda parte donde puedan leerse más sobre ese nodo medular de la poesía nacional. Lo largo no es lo importante en el poema, sino sostenerlo. No sería muy diferente en el ensayo. Pensemos en una idea que puede entreverse, y el ensayo es el camión para saber si era real o un devaneo de nuestra perspectiva o perceptiva. A lo que nos invita este breve compendio bien pensado por Oliverio Arriola es a buscar y leer los poemas que están intentando remodelar en algunos casos, construir en otros, acércate a la estatua de la poesía mexicana. Felicidades por este trabajo. Sí. Pues queda